El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. En esta noche, mis hermanos, yo quiero hablarles de un hombre que fue llamado por Dios para servirle a Dios, que no estuvo poniendo excusas, sino que aceptó el llamamiento del Señor. Y a través de esa enseñanza de este hombre, vamos a aprender lo que Dios quiere decirnos a nosotros también en estos tiempos. Amén. Porque Dios dejó estas historias, estas ilustraciones, para que nosotros también las pongamos en práctica. Amén. El hombre del que les quiero hablar en esta noche se llamó Ezequiel. Y Ezequiel fue un profeta. Dios lo llamó a profetizar. Dios lo llamó para que dé un mensaje. ¿A quién le iba a dar este mensaje? ¿A qué pueblo? ¿Y cómo era el pueblo de Israel? Vamos a ver cómo era el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que era una nación de rebeldes. Y yo le pregunto, ¿a quién se le parece el pueblo de Israel? Así como dice la Biblia que era un pueblo de rebeldes. ¿A quién se le parece? Usted, si prende la televisión ya mismo que llega a su casa y escucha el noticiero, ¿qué escucha ahí? Gente que se matan unos a otros. ¿Qué más? Escucha violencia. ¿Qué más escucha? A ver, droga, secuestros. ¿Qué más escucha? Y todo eso tiene que ver con rebeldía. Y lo más terrible y lo que más pena nos da es que estos casos de violencia, de sicariato y todas esas cosas se lo está viendo entre los más jóvenes. 15, 16 años. Siempre que veo el noticiero dice que cogieron presos y todos eran menores de edad. Menores de edad. ¿Cómo están involucrándose en estas cosas, en estos delitos los menores de edad? ¿Por qué? Porque se están formando como jóvenes o como chicos rebeldes. Dice también que el pueblo de Israel era un pueblo de duro semblante. Duro semblante le dice. ¿Cuál es el semblante? El rostro, ¿verdad? ¿Cuántos de duro semblante hay aquí? ¿Cómo es el semblante de uno que tiene a Cristo? Alegre, gozoso. Dígale al que está a su lado, yo tengo a Cristo, por eso sonrío. Dígale, yo tengo a Cristo, por eso sonrío. Sonría. Usted viene a la casa del Señor, usted tiene que sonreír, usted es un hijo de Dios. Usted no ha visto en uno de esos letreritos de las camisetas que sabe decir aquí, sonríe, Cristo te ama. Porque a veces, hermano, estamos así como el pueblo de Israel, con un semblante que ni parece que somos cristianos. Y llegamos a la casa del Señor y llegamos así. A veces yo pienso, ¿qué le pasó al hermano? Tantas cosas que se le pueden venir a la mente de uno, ¿no? El pueblo de Israel dice que eran de duro semblante y dice que era gente de corazón empedernido. Así dice, empedernido. ¿Qué significa esa palabra? O sea, que es como piedra. Tan duro que con nada se puede romper. Mire, y Dios le dice a Ezequiel, quiero que le lleves un mensaje a esta gente. Y de antemano le dice qué clase de gente era. ¿Cómo se sentiría usted cuando si Dios le manda a hacer eso? Con una gente así de corazón bien duro. Uno se desanima, ¿no es cierto? Uno le predica y ya no se convierte, ya no quiere. Pero Dios le manda a Ezequiel a esa gente. Pero también le da una promesa para cuando vaya a predicarle a esa gente. Y le dice, no temas ni a ellos ni a sus palabras. Aunque te sientes en medio de escorpiones. Le dice, imagínense que son como escorpiones, o sea que era gente mala.
gente mala que podía hacerle daño. Le dice, no temas ni te atemorices, porque tú les hablarás y ellos te escucharán. Lo que me llama la atención aquí también a mí es que le dice, yo he hecho tu rostro y tu frente fuerte, como diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. El diamante es algo con lo que sí se puede cortar una piedra, si puede partir la piedra. Entonces no importa que sea el corazón empedernido, pero a Ezequiel, Dios lo ha hecho como un diamante, o sea, lo ha hecho más fuerte, lo ha hecho brillante, lo ha hecho puro. ¿Sí me hago entender? Entonces no importa la clase de gente a la que se tenga que enfrentar, Ezequiel sí iba a poder, porque el poder de Dios estaba sobre la vida de Ezequiel. Amén. Entonces eso es algo que nosotros debemos de tener presente. No importa si la gente del mundo vienen a ser como escorpiones, no importa si la gente del mundo tiene su corazón empedernido, duro, quizás su papá, quizás su mamá, quizás su primo, su prima, quizás su tío, su hermana, y no quieren entender. No importa, Dios a usted lo ha hecho más fuerte para que usted predique y ellos entiendan por el poder del Señor. Dios lo ha hecho más fuerte, hermanos. Dice su palabra, yo he hecho tu rostro y tu frente fuerte. ¿Qué significa eso? Para que puedas aguantar, para que puedas soportar. Porque habrá gente que se va a burlar de ti. Habrá gente que te va a decir, no te quiero ir. Pero Dios te va a dar una cara fuerte, una frente fuerte. ¿Para qué? Para que aguantes. Amén. Para que soportes y para que sigas adelante. Así no te quieran oír. Dice la palabra, no temas ni tengas miedo de ellos. Luego de que Dios le hace el llamado a Ezequiel, le dice la clase de gente a la que tiene que ir a predicar. Le da la promesa de que va a estar con él. Luego le explica algo muy interesante. Ezequiel 3:17 dice así. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oirás tú las palabras de mi boca. ¿Cuáles son las palabras de la boca de Dios? ¿Cuáles son? ¿La tiene? ¿La conoce? ¿Sabe cuál es la palabra de la boca de Dios? ¿La ha oído? ¿La ha estudiado? ¿La ha escuchado? ¿Se la sabe? Dice Dios a Ezequiel, oirás las palabras de mi boca. Y eso es lo que nos dice a nosotros, oirás las palabras de mi boca. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué significa esto, hermanos? Que usted tiene la palabra de Dios, que ha salido de la boca de Dios, que está en su mente y en su corazón, y usted no la puede tener ahí guardada y no puede callarse. Usted tiene a su lado a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hermano, a su hermana, a su tío, a su tía que no conoce de Cristo. Usted conoce la palabra de la boca de Dios. Usted con esa palabra tiene que amonestar al impío. Amén. Amonestar al impío. Tenemos que hacer algo por el que no conoce a Cristo. No es un cristiano verdadero el que va a la iglesia y se sienta y se olvida de que hay personas que no conocen a Cristo. Tenemos que hacer algo porque a nosotros Dios nos ha hecho atalayas. Sigamos con el siguiente versículo. Dice, cuando yo dijere al impío, dice Dios, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido
de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuántos impíos viven alrededor de nuestras casas? ¿Cuántos impíos viven en nuestra misma familia? ¿Y qué dice la palabra? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. La palabra de Dios dice que el hombre que está en sus delitos y pecados está muerto espiritualmente y necesita ser reconciliado con Dios. Entonces, el impío no tiene una comunión con Dios y le dice Dios, si no tiene esa comunión, muere espiritualmente y se va a ir ¿a dónde? Al infierno. Porque sí existe el infierno, hermanos. Amén. Ahora hay algunas personas que dicen, no, el infierno no existe. Entonces, si el infierno no existe, ¿por qué Cristo murió por nosotros? Para librarnos de eso. Mire, y le dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es como que Dios le dice hoy día, hermano de la iglesia sin fronteras, yo te he puesto por atalaya a la ciudad de Guayaquil, al barrio Cuba, o al barrio Garay, o a Pedro Pablo Gómez, o a la 23 y Capitán Nájera, o a la... ¿Por dónde viven? A ver. O a Colón y Pedro Moncayo, ¿no es cierto? Y le dice, en Supermaxi. O le dice, te he puesto en el mercado, ahí, ¿no es cierto? En la isla Trinitaria, ahí te he puesto, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en ese lugar. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Ahí donde estamos, ahí nosotros somos los atalayas de ese lugar. Nosotros tenemos autoridad de Dios en ese lugar. Autoridad para orar y que se sanen los enfermos. Autoridad para orar y enseñarle a la gente del evangelio y que esa gente se convierta. Autoridad para dejar libres a los cautivos. Amén. O si no, le dice, te he puesto en el municipio. Te he puesto en el típico tradicional. ¿No es cierto? A ver si me acuerdo en dónde más está. Te he puesto en la escuela Luis Felipe Cornejo Gómez. ¿No es cierto? Así, en diferentes lugares. En ese lugar donde usted está, usted es el atalaya, hermano. Usted es. Mírese usted cuando vaya a su trabajo y piense en este lugar. Yo soy el atalaya de Dios. En este lugar yo soy el hombre, la mujer de Dios que ha puesto aquí con la autoridad para orar por los enfermos, para dejar libres a los quebrantados de corazón, para ayudar a los cautivos. Hermano, usted es la persona que Dios ha llamado en ese lugar donde usted está para que abra los ojos de los ciegos. Somos atalayas. ¿Qué es un atalaya, hermanos? Miren, un atalaya en el pueblo de Israel era una persona. El pueblo de Israel estaba cercado con muros, ¿no? Los pueblos en esos tiempos eran ciudades, pueblos cercados con muros para evitar que los otros pueblos vengan y los conquisten. Entonces el pueblo de Israel tenía muros alrededor y tenía también unos muros especiales que eran bien altos, unas torres bien altas, pero que eran algo así como unas columnas así, solo la columna así, bien alta. Entonces, eso sobresalía todos los muros que rodeaban la ciudad. El atalaya era la persona que estaba en la parte más alta ahí de ese muro.
¿Y qué hacía el atalaya? El atalaya vigilaba. El atalaya vigilaba, eran varios, ¿no? Por eso los turnaban. Entonces el atalaya tenía que estar allí, alerta, despierto, atento. Así era el atalaya. Dígalo conmigo, alerta, despierto, atento. Y así debemos estar nosotros. Entonces, el atalaya estaba ahí viendo todo. Si venía el enemigo, o sea, otro pueblo que quería conquistar Israel, ¿qué hacía el atalaya? Cogía su instrumento, ¿no es cierto? Y lo tocaba bien fuerte. Al tocar ese instrumento bien fuerte, todos estaban alertas. Ese instrumento significaba la voz de alerta de que un enemigo venía a atacar a Israel. ¿Sabe lo que pasaba si el atalaya era descuidado? Porque habían atalayas descuidados. Habían atalayas que se quedaban dormidos. Habían atalayas que no querían hacer su trabajo. Habían atalayas ociosos. ¿Qué pasaba con ellos? Se quedaban dormidos y venía el enemigo y mataba a todos, ¿no es cierto? Se hacía dueño, conquistaba. Entonces, si ese atalaya quedaba vivo, a él lo mataban. Pagaba con su vida por ser una persona descuidada. Amén. Entonces, entendemos lo que es el atalaya. Una persona que da un aviso. Es una persona que da un anuncio. Es la persona que da la voz de alerta. Es la persona que grita: cuidado, viene el enemigo, movilícense, rápido, apunten, fuego. Es la persona que grita, es la persona que anuncia, es la persona que proclama. Eso es el atalaya. Amén. Entonces, si nosotros somos atalaya, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que anunciar. El papel de Ezequiel era ser un atalaya espiritual que advertía al pueblo del castigo que vendría. Amén. Nosotros somos atalayas espirituales que debemos advertir al pueblo del castigo que viene a la gente que desobedece a Dios. Vamos a leer Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 21. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, ¿qué significa esto? Que si nosotros le predicamos al impío y no quiere aceptar, ya Dios no le va a demandar esa vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Qué dice? Tú habrás librado tu alma. Ya no le va a demandar esa vida, porque usted ha cumplido con lo que Dios le ha mandado. Si el justo, dice, se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, a nuestros hermanos que se alejan de los caminos del Señor, tenemos que buscarlos. Amén. No solo tiene que buscar el pastor. Hermanos, esto es un mandato de Dios para todos nosotros. Todos somos atalayas. Dios no quiere una iglesia que esté sin hacer nada. Dios no quiere una iglesia que solamente venga a los cultos y reciba. Porque Dios lo que quiere es que eso que venimos a los cultos a recibir, al otro día lo vayamos a dar en el lugar donde estamos. Amén. En el lugar donde estamos, hermanos. No importa dónde usted esté. Eso usted lo puede dar. Yo creo que ya les he dicho varias veces, yo me convertí siendo una estudiante en el colegio.
Y en ese colegio donde yo estaba, ahí en ese lugar, le compartía a mis compañeras. Y se me burlaban, algunas se me reían, me decían, pero igual le compartí la palabra. Y sigo compartiendo la palabra. Entonces, hermanos, no es cuestión del pastor, no es cuestión del misionero. Esto es una labor que Dios nos ha dado a todos, a todos. Piense un momentito. Su vecino no es cristiano. Su hija no es cristiana. Su tío no es cristiano. Su primo no es cristiano. ¿Quién no es cristiano de su familia? Algo tenemos que hacer por ellos. Amén. Algo tenemos que hacer porque nosotros somos los atalayas y a nosotros Dios nos llamará a cuentas. Ezequiel 8:3 dice así: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Dios le mostró a Ezequiel que había una imagen. Se cree que la imagen era la diosa Acera, madre de los cananeos. Y algunos teólogos dicen que esa imagen estaba colocada en un nicho en la pared, en el templo de Jerusalén. Entonces Dios le muestra a Ezequiel esa abominación, porque era una abominación. Es como, por ejemplo, que aquí en la casa de Dios, que no deben haber imágenes, que no adoramos a ninguna imagen ni nada de eso, haya una imagen y se les invite a adorar a esa imagen. Así, eso había, y Dios le muestra en visión a Ezequiel y dice que entra a la habitación donde estaba la imagen del celo, la que provoca a celos. O sea, era una imagen que provocaba a celos a Dios, porque era el santuario de Dios donde se debería adorar a Dios, y había una imagen de una diosa de los cananeos. ¿Y quiénes estaban adorando allí? Más adelante dice que eran los mismos ancianos que lideraban el pueblo de Israel, o sea, los mismos sacerdotes, como quien dice en este tiempo, los mismos pastores y líderes, así. Entonces Dios le muestra esto a Ezequiel, para que Ezequiel sepa las abominaciones. Aquí solo estamos viendo una de las abominaciones que se daban. Y Dios le muestra para que les predique a aquellos que están del pueblo de Israel, para que se alejen de esa idolatría, para que se alejen de esa abominación, y así no vengan los juicios sobre ellos. Pero ellos no se querían alejar. Ezequiel, eso que vio él allí en el templo, era la imagen del celo, que provoca a celos. ¿A quién provoca a celos eso? A Dios, hermanos, porque Dios nos hizo. Es como, por ejemplo, que usted haga este ramo de flores bien bonito y usted le pone una flor amarilla, una flor roja. Usted hace una cosa pero preciosa allí y lo ponen allí y lo exhiben, ¿no es cierto? Y lo exhiben en un lugar de arte bien bonito y le ponen el nombre de otra persona. Y usted lo hizo. ¿Cómo se siente? No se va a sentir bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le están quitando lo que usted hizo. Hermanos, a usted lo hizo Dios, a mí me hizo Dios, a Guayaquil entero lo hizo Dios, Ecuador entero lo hizo Dios. No hay quien se compare a nuestro Dios. Sin embargo, la gente le está dando gloria a otro Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, que provoca a celos, la imagen que provoca a celos. Aquí en Nomón está la Narcisita, en Loja está la Virgen del Cisne, en Yaguachi está el Divino Niño, y casi cada ciudad de nuestro país tiene a la entrada una leyenda o tiene una cosa que está dedicada a una imagen.
Ahí mismo cuando estuvimos en Loja fuimos a otro pueblo que se llama San Pedro. Ahí estaba la entrada, la figura de San Pedro. Y todos son imágenes, imágenes, imágenes. ¿Cómo se sentirá Dios con nuestra ciudad, con nuestro país? Eso es provocar a celos. Y nosotros estamos tan callados, hermanos. Y nos conformamos con venir a la iglesia todas las noches y eso es todo. ¿A cuántas personas ha ganado usted en este año para Cristo? ¿A cuántas personas las ha traído y las ha dejado bautizando ya y empezó con otra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos o no somos atalayas? ¿Somos o no somos? Aquí no vamos a ir a decirle al Señor, Señor, es que estuve haciendo esto, que estuve haciendo el otro. No, simplemente Dios va a decirnos, escondiste el talento que te di. Hiciste lo que hizo el que le di un talento, lo escondió, lo guardó, lo tapó y no hizo nada. ¿Y qué le dijo el Señor a ese hombre? Que había sido un mal siervo. Y lo poco que tenía se lo quitó. Y aparte de quitarle, ese siervo tenía que ir a sufrir el infierno de fuego, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese siervo fue indolente, no le importó la necesidad del perdido. Nosotros no podemos ser indolentes, nosotros no podemos vivir como si nada cuando hay gente que necesita de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, que el 31 de diciembre nosotros podamos tener por lo menos una persona como una ofrenda de nuestro trabajo para el Señor. Por lo menos uno, hermano. Si no ha podido ganar más, bueno, no queda otra alternativa, pero vamos a trabajar por lo menos con uno. Porque ese uno va a hacer la diferencia. Ese uno no le va a pegar a su mujer. Ese uno no se va a gastar la plata en licor, sino que le va a dar de comer a sus hijos. Amén. Ese uno va a predicar en su barrio. Ese uno va a ganar a otros para Cristo. Ese uno no se va a drogar. Ese uno no va a ser deshonesto en su trabajo. Y así, hermanos, vamos siendo nosotros sal y luz para que esta sociedad no se siga corrompiendo más. No podemos solamente orar y decir, Señor, salva Guayaquil, Señor, salva Ecuador, Señor, salva este lugar. No, tenemos que orar y tenemos que actuar. Oramos y evangelizamos, oramos y discipulamos. Ore, entregue tratados, pero coja por lo menos una persona y no la deje tranquila hasta que se convierta bien al Señor. Amén. Si cada uno de nosotros trabaja solo por uno, imagínense, habremos impactado la vida de 80 personas. Es posible que de 80 familias en 4 meses. ¡Qué tremendo impacto! Ese es el impacto que Dios quiere que nosotros hagamos. No puede estar quieto, discúlpeme, pero no puede estar quieto y callado un hombre que ha recibido el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos hace que nosotros nos movilicemos, que nosotros hablemos, que haya alguien a quien le prediquemos, que lo busquemos, que lo traigamos. Nuestra familia, nuestros amigos. Vaya uno por uno, poco a poco. Pero vamos haciendo algo para la gloria de Dios. Amén. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.